anda, Axel? Buen día, Dale, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Hoy miramos unos titulares que en realidad son de ayer, con la reunión que tuviste con Pratgay, donde fue una reunión, creo que decían productiva o algo por el estilo, ¿no? Productiva, cordial, sí. ¿Sí? Un poco acordamos no hablar del contenido, mantenerlo en discreción. Fue una reunión extensa y, bueno, como son estas reuniones de transición con información que a mí me interesaba transmitirle y que él quería pedir, pero la verdad es que a diferencia un poco de lo que estimaban, fue una buena reunión. Uh-huh. ¿Te dijo que consideraba esto de la pesada herencia? ¿Te lo nombró a vos o esto lo dicen por ahí Canal 13, TN y no están así? Mira, hablamos de algunos de los temas de la agenda, digamos, de Canal 13 y de TN, pero en otro registro. Me parece que cuando uno habla las cosas más profundamente, no con esa superficialidad, y a veces en el caso, digamos, de lo que es el Grupo Clarín, con directa animosidad con todo lo que hace el gobierno, con todo lo que pasa en el país, que ahora está cambiando, porque a medida que se acerca un gobierno al que apoyaron tan fuertemente, todas son buenas noticias, el gabinete es todo fantástico. Dietas, qué es lo que se come el 24 de diciembre, cómo cuidarse del sol, etcétera, etcétera. Axel. Sí, es muy llamativo, pero tampoco sorprende. Han hecho mucha campaña por Macri y bueno, y ahora lo siguen apoyando, por ahora. Vos sabés que ayer estuve en el programa CN23, uno de estos gente que maneja los precios, consultores de precios y todo esto, que manejan parte de la economía en forma independiente, y les comentaba algo que me llamaba la atención, porque yo dije, supongo que la Secretaría de Comercio levanta el teléfono para de alguna manera retar, por decir algo, o decirle o aconsejar a los formadores de precios que no eleven los precios, que yo, y ya se están yendo, es decir, no le deben dar ni 5 de bola, viste, como cuando falta la de música al final, la preceptora entra y ya se están por ir todos, pero yo pensaba que este shock de confianza en el cual ofrecía Mauricio Macri estaba alentado para que los empresarios, los industriales, los que son de alguna manera formadores de precios, iban a decir, bueno, ahora que vas a venir vos, yo te doy mi voto y te voy a dar una chance de un par de meses. Jamás pensé que, esto lo estoy viendo yo, ¿no?, que iba a ser como una especie, como digo yo, traición, algo por el estilo, porque la verdad que lo de el aumento de la carne, el aumento injustificado del trigo, del pan, es muy raro. Mira, yo creo que hay un registro que puede tener que ver con los apoyos, la política, la confianza, pero si hablamos de empresas, de empresarios, hablamos de la búsqueda de la estabilidad, y ahí me parece que está el lenguaje del dinero, ¿no? Yo no sé cuáles fueron los acuerdos, qué es lo que se charló, pero sinceramente, tomando un poco lo que vos marcabas y con respecto a las subas observadas en los precios, lo primero que yo salí a desmentir, la verdad salí a hablar tan fuertemente, también habló Daniel Scioli, el que fue candidato del Frente para la Victoria, que bueno, prácticamente en un empate electoral, ¿no? Porque por una diferencia de 600.000 votos en 25 millones, ¿no? Una diferencia diminuta, pero bueno, ganó Macri, y ayer decía Scioli también que durante la campaña se dejó en claro que las medidas que estaba anunciando el gobierno de Macri abiertamente eran todas medidas que atentaban contra el poder adquisitivo del salario, de la jubilación, de los ingresos de los argentinos. Muchas de ellas, porque anunciar una devaluación, reducción de retenciones, libre mercado, es decir, fin de la administración de alguna manera de los precios de los insumos básicos, todas esas medidas de aplicarse tienen un efecto directo sobre los precios de la carne, del trigo, de la harina, del pan, de los productos de producción nacional que tienen componentes importados, de los productos directamente importados.
vos fíjate, si hay una evaluación de la magnitud que hablaban de $1.15, hoy también leía notas muy llamativas en los diarios donde los propios empresarios dicen esto. Bueno, yo espero que el dólar esté a 15, porque es lo que se habló durante la campaña, y que bajen las retenciones, pero si el dólar está a 15, entonces el precio de todas las cosas que tienen alguna relación con el mercado externo, ya sea porque son importadas o exportables, van a subir en proporción, más o menos. Y lo que ha ocurrido, y por eso hay bastantes factores concomitantes, es que también como a días, digamos, de que se produzca el cambio de gobierno, con esas medidas que fueron anunciadas, difundidas, entonces se está adelantando algo de ese proceso, porque efectivamente si yo cuando vaya a reponer la mercadería voy a encontrar que hay otro tipo de cambio, otros impuestos internos, etcétera, hay acaparamiento, se guarda mercadería esperando los nuevos precios, hay incrementos de precios preventivos. Esto es normal en la práctica del comercio. Es una decisión de los empresarios, porque más allá de todo el folclore que hay sobre la Secretaría de Comercio, los precios los fijan los privados. Axel, los precios, sí, los suben. Y yo, hay un último comentario breve de esto. La verdad que nosotros, durante estos 12 años, hemos tenido un compromiso realmente inquebrantable con mantener el poder adquisitivo de los ingresos de la gente, y la canasta básica, los bienes de consumo, particularmente leche, carne, trigo, se mantengan en determinados niveles. En ese punto, yo creo que no hay duda que si cambia la política y vienen los defensores del libre mercado, que no se preocupan por los intereses de la mayoría, sino de los empresarios, bueno, al empresario le conviene subir los precios, tenga justificativo o no tenga justificativo. Después también hablaban de los conflictos del gobierno, de nuestro gobierno con algunos sectores. Claro, ¿qué hacíamos nosotros si veíamos que los productores, los exportadores de grano, porque los pequeños productores no tienen nada que ver, el chacarero, pero los exportadores de grano, los molinos, la industria concentrada, iba a una suba de precios? Y había un enfrentamiento con el gobierno, pero no porque el gobierno le guste confrontar, sino porque era en defensa de las mayorías. Claro. Hay que ver qué va a hacer este gobierno que ha sido elegido. En ese caso, yo miraba porque conozco por haber tenido explotación agropecuaria que de alguna manera están desalentando el consumo interno de carne, que eso fue uno de los primeros factores de disparada de precio de la carne para la exportación, digo. Pero mira, han dicho que va a haber libre exportación de trigo, de carne, más allá de las necesidades del mercado interno. Yo no sé si lo harán o no. Lo cierto es que si un productor espera ese escenario, sabe entonces que los precios internos van a subir. No es que esas medidas que tienen que ver con los famosos ROE, digamos, los permisos de exportación, eran para molestar a un sector, al divino botón, sino que podía sufrir algún tipo de impuesto o restricción a las exportaciones, pero para favorecer el consumo interno. Si esas políticas se cambian y se levantan, todos dicen, bueno, espero que venga el gobierno. Miraba el otro día, porque lo decía Echegaray, ¿no? Que no una conjetura. La FIP pide una declaración a toda la cadena del grano, de los granos, de cuánto tienen acopiado. Y calculaba Echegaray que hay más o menos 11.365 millones de dólares declarados sin vender. Pero claro, ¿por qué es esto? Este mes está siendo uno de los que menos liquidaciones hay. Y porque si en un par de días, en una semana, viene un gobierno que te va a bajar los impuestos, las retenciones, y va a devaluar la moneda, no te conviene vender ahora. Nosotros podemos, desde la Secretaría de Comercio, y lo hemos hecho, poner multas cuando incumplen, hacer advertencias, iniciar procedimientos, pero lo va a tener que terminar, porque nada de esto es en un día. Entonces lo va a tener también que terminar el gobierno de Macri. Se han abierto muchísimos procedimientos, se han marcado multas, otros están en curso. Hay que ver si quienes asuman la Secretaría de Comercio continúan con estos procedimientos, porque también hay un perfil que parece de un gobierno más bien empresarial,
y es un poco el zorro cuidando el gallinero, ¿no? Porque se van a tener que cuidar el bolsillo de la gente, la mesa de los argentinos, y hay que tener enfrentamientos con sectores que, no enfrentamientos en el sentido ni de persecución, ni de malos modos, sino simplemente y bueno, porque en economía pasa eso, para beneficiar a uno muchas veces el otro se siente perjudicado, porque obviamente quien es el dueño del trigo prefiere venderlo lo más caro posible, pero del otro lado del mostrador hay 42 millones de argentinos que comemos pan, y hay que ver por qué lado se inclina el gobierno que viene. Nosotros lo que quiero dejar en claro es que hemos intensificado los controles y aplicado más multas que antes porque hemos encontrado excesos. Ahora, cuando uno le pregunta al empresario, ¿por qué hiciste esto? Y porque yo veo que me van a bajar las retenciones, se viene una devaluación, me dicen que van a cambiar las políticas, va a haber libre exportación de tales productos y yo subo los precios. Kicillof. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Andrea Recupero lo saluda. Buenos días. Lo escucho atentamente y me pregunto, con este panorama de $1 a 15 y la intención del nuevo gobierno de levantar el cepo, ¿es posible controlar la inflación como promete Macri y Pratgay? Mira, yo lo que estoy observando, y uno lo puede ver, los números del gobierno y de todas las consultoras privadas. Los últimos 2 años la inflación se ha desacelerado de tal modo, a punto tal que, por ejemplo, Patricia Bullrich, que no sé cómo, con qué procedimiento inexplicable mide los precios, dice, pero el año pasado hablaba de 40-50% de inflación, estrictamente, porque es lo que decían, y 4%, 5%, 6% por mes, y los últimos datos le dan a todos menos de 2 por mes, que no mucho más de 24 puntos, o sea que ha bajado la inflación más o menos, según las mediciones de ellos, como 20%. Esas políticas no fueron ni de ajuste fiscal, porque no hace falta, es mentira también, yo lo he dicho 1000 veces, el déficit fiscal argentino, que es más bajo que el de Latinoamérica, es más bajo que el de Brasil, que está en un ajuste hace un año, es más, no hay un problema ni de descontrol de gasto, ni de falta de recursos, tampoco hay un problema que me parece que se han planteado estas cosas porque hay una vocación que es un plan económico, que hablo, por eso yo no quiero polemizar hasta que se anuncien las medidas, por eso cito a los empresarios, pero la verdad es que se ha reducido mucho la dinámica de los precios, esto en atención a determinadas medidas, pero si levantan los acuerdos, yo no creo que han dicho últimamente que sí iban a aplicar precios cuidados. Quiero recordar que Precios Cuidados fue un programa que criticaron muchísimo, que no servía para nada, que era compulsivo, que reprimía la formación de precios, que era antiempresario, pero dicen que lo van a conservar. Ahora, por la composición del gobierno, por eso yo decía el zorro y el gallinero, ojalá lo hagan, por eso tampoco quiero decir qué es lo que van a hacer, yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí digo es que cuando ocurrió algún tipo de movimiento brusco de los precios de la carne, del trigo, de los combustibles, el gobierno, porque yo era ministro, fue y bajó los precios. O sea que bajamos los precios, concretamente cuando hubo subas excesivas, aplicando multas, controles, pidiendo información, y bueno, eso generó una confrontación, porque del otro lado estaba quien pensaba que había embolsado una ganancia extraordinaria sin justificación. Yo lo que digo es que, bueno, hay que ver, hay políticas ortodoxas que dicen que son antiinflacionarias, o son muy recesivas, o son de apertura de la economía, en la que dejan entrar todo tipo de importaciones, que hoy como el mundo está en un proceso recesivo, está muchas veces a precio muy bajo, y eso baja los precios, pero a costa de matar el empleo. Entonces hay que ver cuáles son las decisiones, como yo no puedo polemizar con un gobierno que todavía no las ha tomado, y no quiero adelantarme tampoco. Lo que sí digo es que los empresarios, en base a las declaraciones que son públicas y su gabinete, empiezan porque esto es claramente desde que ganó Macri, porque esperan las medidas que Macri de alguna manera ya anunció, que no eran precios cuidados, previsibilidad cambiaria, gasto expansivo para defender
el poder adquisitivo de los salarios. Después está el tema de los subsidios. Obviamente, si a las industrias se le cobra más cara la energía, eso va a generar un incremento de los costos y de los precios. O sea que también es un factor inflacionario. De la misma manera, el retiro de las retenciones, para que lo entienda todo el mundo. Una persona que puede vender un producto afuera a 100, pero cuando lo vende a 100 se le cobra un impuesto llamado retención de 30%, si consigue 70, el precio interno es 70, no 100. Si se retiran las retenciones, el precio interno se iguala al precio internacional más elevado. Si además ese precio es en dólares y hay una devaluación, entonces ese precio es todavía más elevado y se refleja en los precios internos. Lo que pasa es que el salario no se mueve con esas variables. Entonces nosotros 12 años hemos defendido el poder adquisitivo de los salarios. Este año, por ejemplo, que todos decían a principio de año que paritarias a 27 era muy poco, 28, 29, hasta 30, hoy vemos que incluso los más opositores, hasta que empieza este fenómeno de un programa económico totalmente distinto, los más opositores registraban un incremento de los precios para este año de no más de 25% del que más decía. A nosotros nos da bastante menos, es decir, aumento del poder adquisitivo de los salarios. Pero también la gente está observando que bueno, que otras políticas tienen otros resultados. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien que Vanoli dé un paso al costado de la presidencia del Banco Central? No es una cuestión de pareceres. Yo creo que aquí lo que hay es determinadas reglamentaciones, determinadas instituciones y determinados mandatos. Después, sobre esa, una vez que se respeta y se dice claramente que ese mandato responde a las leyes, después hay que ver las decisiones que se toman. Lo que sí me parecía una discusión un poco obtusa era que quienes siempre defendieron que si el Parlamento vota a alguien por tantos años tiene que cumplir su mandato, ahora decían, no, ahora tal tiene que dar un paso al costado, renunciar. Después hay negociaciones políticas, decisiones, pero me parece que hay derechos también y reglamentaciones que no se pueden objetar de esta manera, porque si no es una doble vara. Cuando el Banco Central tiene un presidente que no le gusta el gobierno entrante, entonces tiene que ir inmediatamente, pero si no, hay que respetar los mandatos. Si cuando era con nuestro gobierno hay que respetar. Por eso es una polémica que me parece que lo primero que hay que hacer es ver cuáles son los modos de remoción, como decía el jefe de gabinete, que lo dijo mucho más claramente porque es un especialista en estos temas y es abogado de corrupción. ¿Qué tal, Axel? Te saluda Ingrid Beck. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ingrid? Buen día. Bien, se leía por ahí en algunos medios que en el Ministerio de Economía estaban quemando papeles, vaciando discos duros para no dejarle ninguna pesada herencia a los... No, pero eso es una... Mira, yo vi el otro día una foto, ni siquiera sé si era del Ministerio, de un montón de papeles de las picadoras de papel. Yo te digo, yo sinceramente todavía no he vaciado mi oficina, de un día la voy a tener que vaciar. Y no sé, con todos los papeles que yo naturalmente acumulo, en cajones, en los escritorios, los voy a destruir o no, me los llevaré de recuerdo, los mudaré de oficina. Pero la verdad que en el Ministerio de Economía, todas las semanas, todo el año, hay un día donde hay una especie de centro, los papeles que están en la basura, qué sé yo, porque el Ministerio de Economía, la función pública, genera papeles y se destruyen. Pero no hay nada raro, nada extraño. Sí, operaciones del Grupo Clarín y a veces de La Nación para generar determinados climas. Pero bueno, yo ya tuve una reunión de 2 horas y pico y lo que les expresé es que toda la información que nos solicitan se la vamos a dar porque no tenemos nada que ocultar. Después yo tengo que vaciar mi oficina y tengo libros míos, tengo algunos recuerdos y los demás, los que son bienes del Estado, van a quedar ahí. Nada más, pero los papeles que he generado, viste, uno a veces en mi función estoy leyendo la pila de papeles que leo todos los días, pues yo prefiero leer en papel, que son informes de todas las áreas, incluso los informes de prensa, de los diarios, y todas las tazas que se van a algún lado, algún tacho de basura. Pero no hay nada raro, no se preocupen y no seamos ingenuos también con lo que plantea Clarín y La Nación, fotos, se van, no sé, todo esto que es como un festejo prematuro de que el gobierno, no sé, pero yo lo que observo es que sacamos
en la última elección 49% prácticamente los votos. O sea, tampoco ha sido una situación donde uno dice, bueno, hay una... pues fue una elección muy justa, quiero decir. Y en lo... 600.000 votos de diferencia, la verdad que, no quiero decir, podía ser para uno o para otro, pero en números de 12 de votos de cada lado, es muy exigua la diferencia. ¿Y en lo personal sentís cierto alivio de dejar el ministerio? No, ¿por qué alivio? No, la verdad que... Bueno, de dejar ese cargo cansadora, de mucha responsabilidad. Se me puede ver, yo la he llevado realmente como formo parte de un gobierno del que estoy orgulloso, de lo que hemos hecho, y que además muchas de las cosas que hemos hecho, el propio gobierno entrante, que es de otra ideología, de otro signo político, que tanto ha criticado y ha estado en contra, ahora va a conservar buena parte de las medidas, muchas que he tomado yo mismo. Entonces YPF, que antes le iban a privatizar, ahora queda, aerolíneas, ahora precios cuidados, ahora 12, procrear, progresar, AUH, se han convertido en políticas de Estado y son derechos. Entonces los argentinos tenemos derecho a tener una petrolera estatal, los argentinos tenemos derecho a tener una línea de bandera, a recibir una asignación universal por hijo, a acceder a una vivienda a través de un crédito que no sea con las tasas enormes que ponen los bancos. Bueno, y así sucesivamente. A mí me parece que en el transcurso de la campaña hubo algunas volteretas y piruetas al aire, ahora va a haber tenemos que ver si cumplen, con sostener aerolíneas, sostener IPF, pero obviamente si le van a poner una orientación completamente distinta, favoreciendo a los privados y no a las mayorías, en términos, bueno, ahí, aunque la sostengan estatal, es otra política. Pero bueno, veremos. Yo tampoco, la verdad que estoy muy satisfecho con lo hecho y bueno, y además muy ya ansioso porque pronto asumo como diputado nacional por Capital Federal, que es una función que nunca he tenido y que me parece que a mí me entusiasma muchísimo también. Y creo que va a ser muy intensa la etapa que viene. Concretamente, decime, ¿qué cosas te llevas de la oficina? Me quedé pensando en vaciar la oficina. Digo, te llevas una foto con Néstor. ¿Cuál es el elemento más preciado que te llevas que decir, viste cuando estaba haciendo así la mudanza? Es decir, yo tengo 2 virgencitas de Rosario San Nicolás, por ejemplo, que las llevo a todos lados. ¿Cuál es tu elemento preciado? Yo nunca había tenido eso. De hecho, yo trabajé antes, estuve de ministro, y después tenía mi despacho cuando era mi oficina, cuando era investigador en la UBA, ahí en la Facultad de Ciencias Económicas, en Córdoba 2122, Córdoba de Junín, también tenía una oficina. La verdad que nunca me había llevado cosas, ni tengo ni amuletos, ni nada parecido. Sí, no quiero dejar, y hoy salieron algunas fotos en algunos diarios, en alguna entrevista que me hicieron, yo sí fui juntando algunas fotos de momentos importantes, cuando asumí con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un momento que a mí me llena de emoción, también alguna foto de Néstor, por supuesto, digamos, y también fotos con compañeros, con las madres, con las abuelas, fotos realmente muy emotivas para mí, y después hay algún avioncito de aerolíneas de la época que estaba ahí, y después algunos presentes que me hicieron sindicatos cuando fui a dar alguna charla de la UOM, también algún recuerdo Axel, de UOCRA, también de asociaciones empresarias, ¿no? La DINRA, son recuerdos, qué sé yo, no sé, igual no sé si... Todavía no tengo oficina como diputado, así que no sé dónde lo voy a llevar. Axel, hoy quiero dejar la oficina sin cosas, digamos, para que la pueda llenar el nuevo ocupante. Sí, claro, la foto de Perón te la tenés que llevar porque no sé qué van a hacer ellos con la foto de Perón. Escuchame una cosa, concretamente, ¿cuánta plata hay de reserva? Mira, la reserva... ¿Se puede decir una cifra o vos me vas a decir...? Mira, absolutamente y taxativamente y sin ninguna duda, porque para computar las reservas hay un procedimiento que aplican casi todos los países, que es el del Fondo Monetario Internacional. Hay un manual para la balanza de pagos que explica cómo se computan qué reserva y qué no reserva. Y las reservas están, el número exacto creo que era 25.400, 170 millones de dólares, 25.000 y algo millones de dólares. Esas son reservas. Por todas las metodologías
aceptadas en el mundo. Después hay que ir, por ejemplo, como hay gente dentro de esas reservas, un swap con China que está en yuanes, hay que piensa que los yuanes no se suman a la reserva. Mirá, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional aprobó que el yuan, la moneda china, al ser la segunda potencia del mundo, era medio, se caía de Maduro, su moneda forma parte de la canasta de monedas con la que el propio Fondo Monetario hace sus cálculos. O sea que no hay duda que los yuanes son reservas, no hay duda que... Bueno, pero la composición también más o menos se conoce, 25.000 millones de dólares aproximadamente son las reservas, no hay más discusión al respecto. Está bien. Sentí un poquitito, a ver, por sí o por no, sentí un poquitito de alivio, digo, debe ser tanto tiempo estar ahí. La otra vez estábamos charlando con una gente, que estábamos con Daniel Scioli y unos compañeros de actor dijo, la verdad que a mí no me gusta perder, pero siento que hubo como un desgaste y que estos tiempos van a servir como para alinear la tropa y todo eso. ¿No sentí algo parecido? Mi caso es que salgo de una función, realmente, digo, el ministro de Economía, no tengo que hacer alarde de esto, ni bueno, yo he llevado la función, agradezco siempre, agradecido, estoy orgulloso de la responsabilidad que me dio la Presidenta de la Nación, de ser un colaborador tan estrecho y en una cartera tan significativa. Pero para decirlo en criollo, yo salgo de una y voy a otra, porque también voy al Congreso, donde nunca fui diputado, me veo que voy a tener que estudiar mucho, que voy a tener que prepararme, porque hay temas que obviamente no manejo en profundidad, que son parte de la agenda legislativa, y además en la oposición, que también da... O sea que yo creo que se viene un desafío muy importante, ¿no? La verdad es que yo creo que quedan muchísimas cosas para hacer en la Argentina y muchísimo para conservar y derechos que hemos ganado. Nos vamos, ahora la última cifra de desempleo es 5,9 y esto se ve en la calle porque todos los que vivimos, yo tengo 44 años, situaciones de desempleo, incluso durante el menemismo, que no era el 2001, uno veía, ¿no?, cómo era la cosa, cómo estaban los restaurantes a la noche, los centros turísticos, una situación de recesión, de economía parada. No es esto que pasa, pero ni por las tapas. Con la actividad creciendo, nos vamos con una situación realmente que con un mundo que está complicado, contrasta mucho. Y bueno, y eso, como dijo la Presidenta, es una herencia, porque son muchos derechos y pesada para el que viene, porque hay que sostener todo eso. Y no es cuestión de soplar y hacer botellas, me parece que hay que tomar determinadas políticas. Y hay políticas que van en otro sentido, porque uno lo ve en el mundo también, lo que pasa en Europa, el ajuste permanente, las situaciones de flexibilización del mercado de trabajo, las situaciones de privatizaciones, bueno, son otras políticas, pero tienen otros resultados. Yo la verdad que por eso no quiero adelantarme, no estamos en campaña tampoco, quiero ser prudente y vamos a trabajar para que obviamente tengan toda la información que necesitan y puedan tomar las decisiones porque han sido elegidos legítimamente por la gente. Muy bien, Axel, te agradezco mucho, te mando un abrazo, si no te veo que pase felices fiestas y que tenga buen momento por lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, Daddy, y gracias siempre por la atención que me han dado. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Axel Kicillof, ministro de Economía, hasta dentro de un rato, 9:46 de la mañana. Hasta luego. Axel Kicillof, ministro de Economía, hasta dentro de un rato.